Vamos a dar inicio. Bien, ¿sabías tú que vivir en cuarentena fue el espacio ideal y sobre todo el estímulo para que Isaac Newton, el gran Isaac Newton, cambiara la historia de la física? Sí, te cuento que en una de esas pandemias que hubo en esa época, Isaac Newton, en ese espacio de aislamiento, generó esas cosas extraordinarias para la historia de la humanidad. Si quieres ver mayores detalles, ve un poco la historia de Isaac. ¿Sí? Bien, buenas tardes. Mi nombre es Estuardo Goitisolo González. Vamos a acomodar un poco mejor la cámara para que de repente podamos vernos mejor. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se ve más claro? ¿Me escuchan bien? Muy bien, entonces empezamos. Hoy día jueves 9 de abril, 5 de la tarde. Como bien ustedes saben, estoy con ustedes de 5 de la tarde aproximadamente a 6, de repente 5:40 a veces, lunes y jueves. Y hoy jueves, de todas maneras, necesitábamos tener este espacio para poder conversar. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, empecemos. Antes que nada, para algunas personas que de repente por ahí no nos conocemos en persona, mi nombre es Estuardo Goitisolo González, soy coach desde hace varios años, ingeniero de sistemas de profesión, dedicado a muchísimos proyectos desde 100 soles, 100 dólares, 200 dólares, 500,000, hasta $1,000,000 de repente, proyectos bastante pioneros, únicos de repente en el rubro que estuve manejando algún momento del mundo de la tecnología. Muchos de esos proyectos fueron, creo yo, trascendentales para el mundo de la banca, ¿sí? Al mundo de las cajas municipales. Pero ¿por qué te comento eso? ¿Por qué te comento eso? Porque justamente en ese espacio de vida profesional, muchísimo estuve hablando, viviendo y gestionando la incertidumbre, ¿sí? Creo yo de que muchos espacios de mi vida profesional han estado envueltos en la incertidumbre y gran parte de la gestión que estuve realizando era que esa incertidumbre de alguna manera se minimizara al máximo. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenía que minimizar la incertidumbre en los proyectos que estaba trabajando? Tenía una razón fundamental. Creo que la razón fundamental era de que a nivel del proyecto, de esos proyectos millonarios, necesitábamos tener claridad, ¿sí? ¿Y para qué necesitábamos tener claridad? Para que justamente exista menos riesgo. Y en la medida que exista menos riesgo, las probabilidades de éxito del proyecto o de los proyectos iban a ser mucho más exitosos, por decirlo así. Obviamente el éxito estaba muy amarrado en la medida de que había menos incertidumbre, o en otras palabras, exista más certidumbre, ¿sí? En la medida que haya más certidumbre, más claridad, los planes, los proyectos tengan bien clara el camino, la ruta, creo yo que el éxito del proyecto estaba garantizado. Sin embargo, muchos de esos proyectos definitivamente estaban envueltos de incertidumbre, ¿sí? Y cuando había, digamos, momentos de incertidumbre, noches y días oscuros, definitivamente el proyecto entraba en un periodo de repente de crisis, ¿sí? De crisis, probablemente de inacción en algunos momentos, y teníamos que tomar decisiones, ¿sí? Y ahí quiero hacer un paréntesis. Más adelante les voy a comentar por qué en este momento es
adecuado hablar de crisis y por qué no es adecuado hablar en crisis en otros momentos, bajo mi perspectiva. Lo cierto es de que en ciertas circunstancias de los proyectos, yo personalmente incluso decía, tranquilos, no hay crisis, sino más bien hay oportunidades. De repente podría haber dicho, hay retos, pero no quería tocar la parte crisis. Sin embargo, en ciertos momentos cuando la gente no se movía, cuando había inacción, cuando había inoperancia, cuando de repente a la gente no le importaba los resultados o se confiaban mucho, necesitabas hacer sonar esa sirena de emergencia. Y de pronto también soltaba la palabra crisis. Y obviamente gestionaba la palabra crisis. Y te explico por qué. Cuando digo gestionaba la palabra crisis, era que soltaba la palabra crisis con la única finalidad de que la gente despierte, se sacuda y empiece a hacer muchas cosas. Empiece a cumplir las responsabilidades, empiecen a arriesgarse a hacer las cosas, empiecen a cumplir los tiempos, los alcances, el dinero también de cada uno de los proyectos que manejábamos. ¿Sí? No voy a negarte que en muchos de los proyectos he tenido que utilizar la palabra crisis para poder sacudir no solamente a mi equipo, sino también a mí mismo y también, ¿por qué no?, a los sponsors. Cuando me refiero a los sponsors, me refiero a las personas que iban apostando por este proyecto y eran las personas que de alguna manera habían puesto su mano sobre el fuego, habían dicho y habían apostado en este proyecto desde su aprobación, desde su inversión de repente, ¿sí? Entonces, ellos también necesitaban una sacudida para que de repente no se duerman, como se dice, en sus laureles, no estén de repente distraídos en el objetivo. Y más bien, ojo, cuando tocaba o jalaba la campana de la crisis, la gente se enfocaba, definitivamente se enfocaba en cada una de las cosas que nosotros nos habíamos planteado. Obviamente, el otro lado de la moneda de la crisis, habían personas que definitivamente se hundían, ¿sí? Sin embargo, yo he sido muy cuidadoso en soltar esa palabra crisis, ¿sí? Entonces, a partir de lo que te voy contando, creo yo de que muchos de los proyectos de alguna manera han sido movidos con la incertidumbre. Realmente en muchos espacios de mi vida profesional no sabía qué había detrás de la puerta, no sabía absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque eran proyectos tecnológicos y muchos de ellos eran nuevos, innovadores. Muchos de ellos eran inclusive poco conocidos en el mundo de la tecnología y menos en la banca tradicional. Entonces, obviamente, cada vez que yo lanzaba ese tipo de proyectos, pedía opinión de algunas personas, de los miembros de mi equipo, del Dream Team, y les preguntaba, a ver, ¿quiénes quieren ser partícipes de este proyecto? Ojo, les decía, no lo sé qué va a suceder. Estamos trabajando en aclarar el camino. Pero ¿quiénes quieren ser partícipes de ese gran proyecto?, les decía. ¿Quiénes quieren ser esas personas que aparecen en la foto y que de repente salen como Cristóbal Colón a descubrir tierras nuevas sin saber ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿sí?, van a encontrar ese lugar? Tú sabías, y aquí traigo un poco de historia, tú sabías que cuando Cristóbal Colón empezó a reclutar gente para que viajen justamente a América, él lanzó un comunicado y él dijo, señores, se necesitan hombres fuertes, decididos, con ganas de triunfo, pero por si acaso no sabemos a dónde vamos a ir. No sabemos a dónde vamos a llegar. No sabemos cuál es la ruta. No sabemos qué encontraremos.
Lo único que sabemos es cuánto partiremos. Definitivamente, ante esa esquela que había difundido Cristóbal Colón, se lanzaron unos cuantos para ese gran reto. Y obviamente, reto envuelto de crisis. Cuenta la historia que durante el camino hubo innumerables momentos de crisis. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede en los proyectos, pues, ¿no? Lo mismo aplicaba con la gente con las cuales trabajaba. Quienes se apuntan, quienes quieren, no va a ser fácil, obviamente. Mi gente sabía que no iba a ser fácil. Y obviamente algunos lo tomaban de mala manera. Decían que era un trabajo esclavizante, por decirlo así. Porque estaban viendo como trabajo, pero no estaban viendo como una oportunidad de ser partícipes, de dominar proyectos en crisis. Sí. Y mira, te comento, los proyectos en crisis que he manejado, algunos estaban asociados al tiempo. O sea, el tiempo se acortaba. Ya no había tiempo ni siquiera para respirar. Obviamente tenías que redoblar esfuerzos. Entonces, la crisis iba por el tiempo, se acababa el tiempo. Otros momentos, la crisis estaba enfocada de repente al alcance. ¿Qué quiere decir al alcance? Al cumplimiento de los requerimientos establecidos en los objetivos. Ya no sabíamos qué hacer, era muy complicado alcanzar la meta, ese objetivo que nos habíamos establecido. Por lo tanto, entrábamos en crisis total y nos alborotábamos. Sí, nos alborotábamos. Otros momentos hubo crisis económica, porque de pronto el presupuesto estaba que se disparaba. Y personalmente, los presupuestos lo he cumplido a gran cabalidad, de acuerdo a lo planificado. No había ni más ni menos. A mí me sorprende personalmente cómo hoy en día los grandes proyectos aumentan y aumentan y aumentan los presupuestos. O sea, hay un mal análisis de presupuesto. Y así, había crisis de personas también. Imagínate, y por ahí de repente hay algunos de mis compañeros de equipo, del Dream Team. Tú lo sabes muy bien, que a veces estábamos en equipo, el equipo, y de pronto alguien se enfermaba. Y era la persona que sabía algo específico del proyecto. ¿Qué hacemos? Entonces teníamos que ponerlo hasta en algodón a los colaboradores para que no se enfermen. O sea, había momentos de crisis de personas también. Y obviamente, natural de esto, había crisis generado por factores externos también. Muchos factores externos. Créeme, habían personas que lo único que hacían, así como ahora, en vez de apoyar, en vez de generar entusiasmo, ponían bombitas de humo, bajaban el ánimo, observaban, criticaban, no querían apoyar externamente. Y lo único que hacían era generar elementos distractores. Sí, ¿cuántas veces en varios proyectos nos han caído auditorías? O sea, medio loco, medio incomprensible. Tenías que destinar recursos para que se dediquen a explicar lo que estábamos haciendo, cuando ni siquiera tenía pies y cabezas las observaciones que nos hacían. Sin embargo, todo eso estaba planificado. Y dentro del plan, ojo, dentro del plan, estaba un acápite, la gestión de la incertidumbre. Sí, en el plan ponía, vamos a gestionar la incertidumbre. ¿Qué no conocemos? Nos preguntábamos. Y nos preguntábamos también qué conocemos. ¿Sí? Entonces, toda esta historia, toda esta experiencia en la gestión de la incertidumbre, me hace recordar estos momentos que estamos viviendo. Mira, el día de ayer nuestro presidente ha alargado nuestro periodo de aislamiento. Y de pronto
ha generado una serie de reacciones, inclusive en mí mismo. Porque en teoría, tenía planificado retornar a nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, había una variable. ¿Y qué pasa si el presidente dice continuemos con el aislamiento? O sea, sí estaba previsto que tú te hayas inventado que sí o sí íbamos a terminar nuestro periodo de aislamiento. Eso fue por falta de capacidad de prever esa posibilidad. Ahora, ya nos dieron 15 días más. Ojo, nuevamente Estuardo dice en su subconsciente, perfecto, tenemos 15 días. ¿Qué planes tenemos para después de los 15 días? ¿Y qué planes tenemos para estos 15 días que vamos a continuar en aislamiento? Pero también hay un plan paralelo. ¿Qué pasa si hay la ampliación del periodo de aislamiento? Ojo ahí, ¿sí? Entonces, el aislamiento, la incertidumbre, la crisis, definitivamente van mucho de la mano. Y ahí es lo que quería decirte. Cuando de repente, por un lado, personalmente manejo la crisis, no, señores, esto es un momento de oportunidad, esto es un momento de retos, esto es un momento de repente entusiasmo, hay que aprovechar la crisis, ya no llamemos crisis, sino llamemos oportunidad, perfecto. Es un poco poner paños fríos en algo que está sucediendo. Eso personalmente creo que sí funciona en la medida que las personas seamos conscientes de este comunicado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no eres consciente de lo que está sucediendo? Como que de pronto necesitamos una sacudida bien, pero bien grande, para que de repente tengas esa oportunidad de decir, desperté, sí, ya me di cuenta, voy a cumplir. Y mira, nuevamente nos están jalando la oreja. Nos están diciendo, no estás cumpliendo, no estás siendo consciente, estás siendo poco consciente, estás siendo poco responsable, no estás haciendo inclusive nada responsable al estar saliendo a calle, al no de repente cubrirte el rostro con tus mascarillas. Entonces alguien necesita sacudirte. Y creo que si de repente tocamos la palabra crisis y eso sirve para que te sacuden, bienvenida a la crisis. Bienvenida a la crisis. Porque te imaginas, empresarialmente hablando, tomar livianamente esto y no poner alerta roja a lo que está sucediendo. El día domingo conversaba con uno de los dueños de una empresa a las cuales asesoro. Me decía, Estuardo, realmente, me dice, estoy pensando en dar en quiebra a mi empresa. La verdad, no sé cómo voy a manejar esta situación. Y te lo digo fríamente, me dijo Estuardo. Entonces, necesita poner la alerta de crisis para que de repente se mueva y tome decisiones adecuadas y oportunas sobre todo. Y lo mismo te digo a ti, ciudadano, peruano, amigo de redes, familia de redes. ¿Qué estamos esperando tú y yo que nos suceda para que recién seamos conscientes de esto que viene sucediendo? Entonces, a partir de esto,
quiero decirte que la incertidumbre generada por esta pandemia, generada por este aislamiento, te cuento que no es nada novedoso. Te cuento que no es nada novedoso. Porque tanto tú como yo y todos los que estamos reunidos en este conversatorio, estamos preparados para la incertidumbre. De repente solamente que no lo sabemos. Nuestra historia nos ha enseñado y nos dice que siempre hemos vivido en incertidumbre. Siempre. Porque te pregunto, a ver, veamos, y quisiera que por favor me escriban ahí. ¿Cómo sería tu vida si de repente tendrías todo claro? A ver, la primera pregunta de la tarde. ¿Cómo sería tu vida si todo lo tendrías claro? Si no existiría la incertidumbre. Imagínate por un instante. A ver, cierra los ojos y piensa. ¿Cómo sería tu vida si de repente tendrías todo claro y no existiría incertidumbre? ¿Cómo sería tu vida? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Te imaginas? ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Alguien me podría decir cómo sería tu vida si es que todo lo tendrías claro y no existiría incertidumbre? Raquel, mi querida Raquel, sería una vida monótona. Y te pregunto, Raquel, ¿tú quisieras vivir en una vida monótona? Mi querido Walter, sin retos que enfrentar, ¿no entrenaríamos nuestras mentes? Mira qué extraordinario, Walter. O sea, nuestras mentes, ¿ya para qué pensar? Mejor me duermo, porque todo está claro. Nos convertiríamos en un robot. Mira, mi querida Nola mencionaba una vida tranquila, tranquila e insalubre. ¿Y eso quieres para ti? ¿Una vida intranquila? ¿Una vida tranquila, disculpa? Yo te conozco, Nola. Eres una persona activa, vital, que trasciende. Eres una persona que impacta. ¿Quisieras vivir sin eso? No te veo así, Nola. No te veo. Milagros sería una vida rutinaria, sin retos, conformista, exacto. Raquel dice, no, pues no me gustaría vivir, excelente. No. Jonathan, plana, sin motivaciones externas, sin motivaciones. Sin motivaciones. ¿Para qué ya si sabemos todo? Si tienes ya tu historia escrita, ¿para qué? ¿Sí? No sería vida porque las dificultades te hacen crecer. Exacto, mi querido José. Gracias. Definitivamente la incertidumbre. Abraza tu creatividad, tu mente. ¿No existiría problema? Sí, pues no. Y por ejemplo, mi estimado Jesús, ¿te gustaría vivir sin problemas? No, no llamemos problemas, sin retos. Todo en paz, todo en tranquilidad. Yo igual, a ti te conozco, Jesús. Una persona súper activa, power, positiva, con energía al tope. Y tú lo sabes muy bien. ¿Sí? Tú lo sabes muy bien.
no creo que quieras vivir de esa manera. No lo creo. Entonces, el primer aprendizaje es bienvenido a incertidumbre. Pero entonces, ¿qué hay detrás de esa puerta? Ponte a pensar por un instante. Imagínate que al fondo de donde estás hay una puerta llamada incertidumbre. Ahí está bonita la puerta. Y tú estás en este dormitorio. Tranquilo. Es más, tienes otra puerta ahí que sabes que da la puerta a la calle. Aquellas personas que les gustan las películas de terror, intriga, fantasía, ¿te has dado cuenta que hay puertas que nunca se abren? ¿Y qué pasa con esas puertas? ¿Acaso son fáciles de abrir? Imagínate vivir toda una vida sin ganas, ni la fuerza, ni la voluntad de poder abrir esas puertas que están cerradas, llamadas incertidumbres. ¿Te imaginas? Exacto, Miluska. Solo las grandes crisis salen las grandes ideas y soluciones. Definitivamente. 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 En las grandes crisis han nacido los grandes retos y tras los grandes retos las grandes transformaciones. Y tras las grandes transformaciones han emergido grandes y majestuosos seres humanos. La creatividad volaba 1000 por hora. 1000 por hora. Imagínate por un instante que de pronto llamas. Vamos a usar un poco la creatividad, porque la creatividad tiene que ver mucho con la incertidumbre. A ver, cuénteme, ¿qué emociones están asociadas a la incertidumbre? A ver, ¿quién me dice? A ver, ponte a pensar. ¿Qué emociones están asociadas a la incertidumbre? Ajá. Por ahí alguien escribe. Angustias. Sí, pues, angustias. Soledad. Innovación, miedo, Jesús menciona imposible vivir sin incertidumbre. Por supuesto, mi querido Jesús, y eso resume esta charla. Miedo. Pero ¿sabes qué? Detrás de todo esto también nace la creatividad. Nace la innovación. Y te explico por qué. A ver, ¿tú crees que los grandes inventores, no sé a quién traes a la mente, pero trae un gran inventor? ¿Tú crees que los grandes inventores vivieron o no vivieron con incertidumbre? A ver, ¿quién me dice? ¿Vivieron o no vivieron con la incertidumbre? A ver, Nicolás Tesla, por ejemplo. ¿Han vivido o no han vivido con la incertidumbre? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me puede comentar? ¿O sí o no? ¿Sí vivieron o no vivieron con la incertidumbre? Con la incertidumbre, pues. Gracias, Mike. Un gusto de vernos por este medio. Por supuesto, los grandes inventores vivían de la mano, trabajaban de la mano
con la incertidumbre, vivían con la incertidumbre. A un lado estaba la incertidumbre y al otro lado estaba la creatividad, la innovación. Y era un equipo. Porque si no había incertidumbre, no había absolutamente nada que crear. Así es, mi querida Nola. Así es. Entonces, si esos grandes seres humanos convivieron no solamente un día ni dos, muchos días, años tal vez, abrazando la incertidumbre, y tú y yo ahora nos morimos de miedo. Mira que para la incertidumbre yo llamaría a un primer superhéroe, a ese superhéroe de la creatividad. Imagínate que aparece ese superhéroe de la creatividad. Y lo primero que haría es imaginarme una y otra cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede pasar si yo atravieso esa puerta de la incertidumbre? Y de pronto, también después de imaginarme, necesito sentir el deseo de cruzar esa puerta. Porque no solamente es suficiente idearte las cosas, sino tener el deseo ferviente, intenso, de decir, voy por eso, vamos por eso. Y el tercer factor importante de tu ser creativo, necesita que lo creas y lo hagas. O sea, hazlo. Necesitamos hacerlo. Ese es el primer, segundo superhéroe. Ya tienes la creatividad, ya sabes qué te dice la creatividad. Y el segundo superhéroe, de repente, podríamos llamarlo el superhéroe del emprendimiento. Ese superhéroe inquieto, ese superhéroe que te dice, no quiero verte sentado, quiero darte movimiento, que te sacude. Ese superhéroe que te da iniciativa, que te empuja, que incluso tu cuerpo va a estar siempre adelante así, porque quiere hacerlo. El que dice, abran paso, voy por este camino, abro la puerta, quiero ir por esa puerta, me cansé de ir por esta puerta siempre. Quiero descubrir qué hay aquí. Y el tercer superamigo, el tercer superhéroe, es aquel que también dice, yo no lo voy a poder hacer solo. Y aquí se me viene a la mente los Avengers. Cuando se juntan ellos y dicen, no lo vamos a poder hacer solos, juntos podemos hacer algo distinto. ¿Te imaginas? Y todo eso va a permitirte cruzar esa puerta que siempre estuvo cerrada y que hoy es momento de abrirla. Esa puerta llamada incertidumbre, creada recientemente a partir de todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Pero ojo, que no creo que podamos salir solos de esto. Vamos a salir juntos. José me escribe, todos los días son incertidumbre, ya que no se sabe lo que pasará desde que tenemos conciencia de nuestra vida. Sí, pues es lo que hablábamos inicialmente, José. Hemos vivido siempre en incertidumbre, sino que no queremos
darnos cuenta que la incertidumbre está en nuestras manos. Aunque algunos han entrado a ese mundo de la rutina, como si fueran un hámster en esa rueda, que corren y corren en la rueda. ¿Sí? Y no creo que tú quieras estar como un hámster, corriendo y corriendo en esa rutina, de esa gran rueda, llamada ¿qué? Zona de confort. ¿Cuál es tu rueda? Al propósito, a ver, dime, ¿cuál es esa gran rueda en las cuales todos los días te metes y vas girando y girando como un hámster? Ya que me hace recordar eso, mi querido José. ¿Cuál es esa gran rueda que tú tienes y que vas girando y girando? Yo sé que tú tienes una rueda y que no quieres soltarla. Yo también tengo mi rueda. Yo también tengo mi rueda. Pero de pronto es necesario soltarlo. ¿Y sabes qué? Lo bonito de la incertidumbre es que en la incertidumbre no está dentro de tu metro cuadrado de la zona de confort. No, ya no. ¿Te acuerdas que, no sé si la primera o la segunda charla, hablábamos de la zona de confort? Ahora la vida a ti y a mí nos está sacando obligatoriamente de la zona de confort y nos dice, ven, ponte aquí. Y cuando sales de esa zona de confort, te tiemblan las piernas, viene la ansiedad, viene el miedo, algunos da rabia, la depresión, el caerte, o de repente el descubrir algo nuevo. Einstein, el gran Einstein, siempre dijo, no pretendas alcanzar cosas distintas haciendo lo mismo. No pretendas. Y hoy la vida te está diciendo lo mismo. La vida te está diciendo lo mismo. Deja de hacer lo mismo. Y si no quieres, de la oreja te está haciendo notar. Ahora, si no entiendes, probablemente no creo que tú quieras sentir un golpe muy fuerte todavía para que recién tomes conciencia. Al propósito, ese gran golpe, a veces, que la vida nos brinda, recién nos hace sacudir. Y te comento que eso te hablo también en mi segundo libro, Viviendo Intencionalmente. Ahí hablo claramente de que a veces los grandes golpes de la vida recién nos hacen tomar conciencia. Sí, así que te invito, después de esto, puedas leer mi libro Viviendo Intencionalmente. Obviamente primero tienes que leer el libro El Mapa de la Vida. ¿Sí? A ver, voy a enseñarte, ¿sí? El libro El Mapa de la Vida. ¿Sí? Te voy a enseñar. Ese es uno de mis libros. Ya estoy por el tercer libro, te cuento. El tercer libro. ¿Sí? El tercer libro, probablemente si sigue esto, va a salir junto con Viviendo Intencionalmente. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está en la esquina, ¿Sí? Aquí está, ya me pasaron el libro, El Mapa de la Vida. Este es el primer libro que lancé el año pasado. Si no lo leíste, léelo. Ahí vas a descubrir quién eres. Y en el segundo libro, Viviendo Intencionalmente, ahí vas a descubrir la importancia de vivir en cooperación, de trascender. Y el tercer libro, vas a ver que es una sorpresa, que integra seguramente estos dos libros. Cuando empecé esta charla del día de hoy, quería aventurarme con la incertidumbre. Quería
aventurarme cómo la incertidumbre es tan importante y vital en mi vida. Creo yo de que la creatividad, tu creatividad, mi creatividad, y recuérdate, ¿cuál ha sido el momento donde has tenido mayor creatividad? A ver, recuérdate incluso hasta tu niñez, recuérdate, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu vida en las cuales tú has tenido mayor creatividad? A ver, recuérdate, te voy a dar unos 10 segundos, coméntame, ¿cuál ha sido el momento o la etapa de tu vida en las cuales has tenido mayor creatividad? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me quiere comentar? A mí personalmente, el momento de mayor creatividad es cuando no tenía nada, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba desesperado, inclusive hasta para la comida. Alguna época en mi vida no tenía nada que comer, de lo bien que vivía comiendo, hasta que un día no tenía que comer. Entonces se reactivó mi creatividad, despertó mi creatividad. Tuve que hacer algunas cosas para recién conseguir mi comida. Entonces, en los momentos más difíciles nació la creatividad, por lo menos en mí. Y aún recuerdo, por ejemplo, una vez que estaba estudiando en Lima, me recuerdo claramente que era un viernes. En teoría, yo debería recibir mi pensión hasta el viernes. El problema, continuaba con esa pensión. Y coincidentemente la señora de la pensión me dice, mira Estuardo, solamente voy a estar dando pensión hasta el viernes. De ahí me estoy yendo una semana de vacaciones. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? En mi pensión me fían el almuerzo, el desayuno. Ahora no tengo dinero. ¿Dónde voy a comer? ¿De dónde me voy a alimentar? Desesperadamente, mis ganas de comer, mis ganas de alimentarme, hicieron que nazca mi creatividad, pues no. Porque no iba a estar esperando una semana que venga la persona que me da pensión para poder almorzar o desayunar. No. Y ahí nació mi creatividad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo crear? ¿A quién puedo pedir? ¿Con quién puedo conversar? Salí de mi zona de confort, porque para mí fácil era pedir a la señora de la pensión que me espere una semana. ¿Sí? Y así es. Quiero decirte que la incertidumbre mucho respeta a los problemas antes que las soluciones. ¿Por qué? Porque antes que saber las soluciones, necesitas saber los problemas, los retos, las crisis. Te vuelvo a preguntar cómo sería tu vida sin algo de incertidumbre. Antes, cuando nacían los niños, había incertidumbre. Recién cuando nacían, sabían si era varón o mujer. Era disfrutar la incertidumbre. Hoy, con un examen, sabes si es varón o mujer. Estamos acortando caminos. ¿Sí? Creo que la mayor crisis que estamos viviendo el día de hoy es de que mucha gente no queremos aceptar la incertidumbre. Creo que la mayor crisis que estamos viviendo hoy es la falta de conciencia de las personas. Y yo te pido de que seas consciente de lo que está pasando. Necesito de ti para el bienestar de mi familia. Y tú necesitas de mí para el bienestar de tu familia. Y todos necesitamos un bienestar mutuo.
Ya nuestro bienestar no depende de cada uno de nosotros. Creo y estoy convencido que lo mejor está por venir. Estoy totalmente convencido. Hay algo que va a venir. Y sé que esa emoción de abrir esa puerta de la incertidumbre te va a dar vida a ti y a mí. Porque vas a descubrir algo que nunca viste. Y solamente depende de ti aprovecharlo, depende de mí aprovecharlo. Bien, Daisy me comentaba cuando mi papá estaba enfermo y no teníamos dinero. Todo lo que hiciste, Daisy, todo lo que hicieron ustedes seguramente. Yanina, el día que perdió a mi padre. Así es, pues, Yanina. Pretendemos tener golpes tan fuertes todavía para que nazca nuestra creatividad. Quiero agradecer a todos por acompañarme nuevamente en este pequeño conversatorio. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias por tus palabras. Y quiero decirles a todos de que abracen su incertidumbre. Como dice Fernando, es buenazo sentir eso. Es buenazo sentir la nedralina de qué vendrá para adelante. Es vivir. Y estamos existiendo, otros sobreviviendo. Y tú eliges si quieres ir viviendo. Imagínate que esto que viene es un gran proyecto llamado crisis. Y que solamente van a subir las personas que están dispuestos a aceptar la incertidumbre. ¿Te subes o no te subes? ¿Quieres ser parte del éxito de esta etapa de la vida? Y que tú de repente dentro de 10 años digas, yo sobreviví a esta crisis, yo sobreviví a esta pandemia, yo sobreviví a ese momento. Y mira cómo estoy hoy. Me unió a mi familia. Descubrí grandes cosas. ¿Quieres subirte a este proyecto? Te pido que te subas. Te pido que apuestes a esto que la vida nos está entregando. Y en agradecimiento, abracemos a la incertidumbre. ¿Estamos? Bien, nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Gracias, Fernando, Mónica, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Jesús, Nola, Richie, mi hermana Jessie. Un gusto de compartir con ustedes nuevamente. Y por ahí alguien me decía, oye, Estuardo, y la historia. Bueno, te cuento que la historia ya lo lancé en la mañana. Lancé una historia, la niña que quería abrazar una estrella. Véanlo en mi Facebook o en mi canal en YouTube. Véanlo. Es una bonita historia que nació a partir de una conversación con mi papá. ¿Sí? Y bueno, quiero contar de que me encantan las historias. Como dice mi hermana, el narrador de cuentos. Ya quisiera ser uno de ellos. Así que, mi querido Walter, un gusto de que me acompañes. Gracias, Raquel. Gracias Daisy. Hoy no hay una historia, ya sabes, Daisy. Mira mi video, es un video especial en reconocimiento a esa estrella que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Alan, un gusto. Willy, gracias también. Gracias a todos. Mi querido Enrique, bienvenido. Nelly, un gusto escucharte. Mi querido Gregorio, un abrazo a la distancia, Gregorio. Espero que todo esté bien para ti y para tu familia. Janet, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Giovanita, con cuánto tiempo trabajamos juntos, Giovanita, y hoy a la distancia siempre la amistad perdura. Un abrazo, Enrique. Silvia, buenas tardes, gracias a todos, muchísimas gracias. Y el día lunes nos estamos viendo con un tema novedoso. Y probablemente entre el sábado y domingo debo estar lanzando nuevamente una pequeña historia. Sígueme en mi canal en YouTube o por el Facebook, ahí vas a ver algunas publicaciones. Todas propositivas, todas que sumen a tu vida.
Listo. Muchísimas gracias. Gracias Silvia, Janet, corazones, corazones. Gracias a todos. Saludos a toda mi familia. Los quiero mucho y extraño sus abrazos, pero creo que es importante sentir este extrañar, ¿sí? Para reconocer la falta que nos hacemos mutuamente. Nos estamos viendo. Gracias por todos.